¿Qué tal? Mi nombre es Af Contreras y a continuación voy a explicar el Priority Queue, que básicamente es un queue, una fila, con una implementación de prioridad, es decir, que utiliza esta prioridad para ordenar los elementos de la fila dependiendo de el parámetro que dicta el usuario. A continuación explicaré de manera teórica y posteriormente explicaré el código. Gracias. Muy bien. A continuación usaré esta pizarra para demostrar la teoría del Priority Queue. Primero que nada, el Priority Queue es una estructura abstracta de datos, es un tipo abstracto de datos. ¿Okay? Como hemos estado viendo, los queues son filas de datos. Entonces, en una fila de datos, tal como digamos que aquí tenemos una fila de datos, ¿no? Digamos que todos, esto está separado, ¿no? Así. Entonces, el queue lo que hace es almacenar elementos de dato T, es decir, de cualquier tipo de datos. Se hace una estructura genérica para que el usuario pueda ingresar cualquier tipo de datos. Entonces, aquí se van a ir guardando todos los datos. Okay. Escribir en esto no es tan fácil como uno creería. Y entonces, se va a usar parámetros para nosotros interactuar con estos datos. Es decir, en el Priority Queue se va a usar un parámetro otorgado por el usuario para ordenar esta cantidad de datos que vemos aquí. Es decir, como nosotros querramos, aquí tendremos el dato de mayor prioridad y aquí tendremos el dato de menor prioridad. ¿Okay? Entonces, ese parámetro será otorgado por el usuario mediante una función lambda para que se pueda ordenar todo esto. ¿Y cómo se da cuenta el Priority Queue? O sea, ¿cómo le pasamos esa función lambda al Priority Queue? Pues el Priority Queue debe dar una propiedad, aparte de sus propiedades de size, capacity, que es size es el tamaño va a ser el tamaño de datos que tiene el queue. Capacity va a ser la capacidad total que puede tener el queue. Vamos a manejar también un head, un tail, que head viene siendo el inicio, o sea, los primeros datos que se van poniendo, y tail viene siendo el final. ¿Ok? Aparte de esos datos, aparte de los métodos que vamos a incluir en el Priority Queue, que eso lo veremos en el código, vamos nosotros a utilizar lo que viene siendo el iComparable. El iComparable utiliza valores de tipo entero para comparar valores de tipo entero, vale la redundancia. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que nosotros al querer introducir datos al queue, estos datos deben tener una propiedad comparable. Es decir, que todos los datos, si vamos a meter cajas de diferente volumen, todos los datos deben tener un volumen para que entre ellos se pueda comparar dicho volumen. Y si yo quiero poner de primero todos los volúmenes más altos y al final los más bajos, darle ese parámetro en la lambda
para que se ordenen de esta manera, y así ya dentro del queue ordenados, cuando tú remuevas esta posición, o sea, la primera posición del head, ya estás seguro de que esa posición es la prioridad más alta, porque ya está ordenado. Igual cuando quieran hacer un pick, esa posición va a ser un pick de esa posición, porque esa es la posición que tiene mayor prioridad. Ok, bueno. El delegado que vamos a usar va a ser el comparison, y eso lo explicaré en el código. Lo que vamos a ver ahorita es la forma teórica en cómo funciona esto. Okay. En el array priority queue vamos nosotros a tener un array de tipo lineal, o sea, un arreglo de tipo lineal, en donde la capacidad de este arreglo lineal va a ser dictado por el usuario. Entonces, ¿qué es lo que va a meter el usuario? ¿Qué es lo que el usuario va a usar? Dos cosas: la capacidad n y la función lambda, que va a ser una comparación, ¿ok? Teniendo en cuenta que va a ser x, y la función lambda de punto lo que sea, compare punto x punto lo que sea. Este punto no va. Bueno, esa es la sintaxis, eso es lo que va a entrar en el, eso es lo que va esto es lo que va a ingresar el usuario: una capacidad y un parámetro de comparación para la prioridad. Entonces, si tenemos que la capacidad es 5, 6, digamos que es 6. Vamos a manejar nosotros una capacidad inicial, vamos a manejar nosotros la capacidad como tal y el tamaño. Es decir, el size es que si yo tengo acá un elemento y un elemento, es que la capacidad total es todo esto, pero el size únicamente es esto. ¿Okay? El size es igual a 3 y la capacidad es igual a 6. ¿Okay? Vamos a manejar también una capacidad dinámica, es decir que si llego a llenar el arreglo, pues esto se duplica. Según yo lo dupliqué. Vamos a ver. Ok, no. Pero bueno, el chiste es que si se llega a llenar todo el queue, se duplica su tamaño, igualito. Se duplica su capacidad. ¿Ok? Para que se pueda seguir utilizando. Y si se llega a... no. Si se llega a... Esto no tengo borrador, al parecer. Si se llega a decrecer su tamaño hasta un quinto de su capacidad, pues, o sea, es decir que si esto se llena, se dobla su capacidad y se sigue llenando y de repente baja hasta un quinto de su capacidad, bueno, pues su capacidad total regresa a lo que viene siendo su capacidad inicial, o el doble de su capacidad. Eso lo veremos más adelante en el código. También vamos a manejar lo que viene siendo vamos a tener funciones para... Vamos a poner otro color, funciones para ingresar datos, que va a ser la insert, dependiendo de la prioridad, para remover datos, y eso va a ser el remove, igual dependiendo de la prioridad, y para un pick, que eso no va a remover nada, solamente vamos a ver el elemento dentro del queue con mayor prioridad. Ok, entonces
¿qué es lo que, en resumen, qué es lo que es el Priority Queue? Es una fila de datos de capacidad dinámica, es decir, que puede cambiar su tamaño si así lo requiere, y que se va a ordenar de manera prioritaria, es decir, que para que nosotros podamos estar seguros de que cuando queramos quitar un elemento, el elemento que estamos quitando, el elemento que salga primero, va a ser el elemento con mayor prioridad, es que cuando nosotros metamos un elemento, es decir, que si el queue está vacío, va a meter un elemento aquí. ¿Ok? Pero si el queue no tiene datos, lo que va a hacer primero es, va a meter el elemento en el siguiente, pero después, elemento, pero después va a ordenar esto. Y si el elemento que entró es el elemento de mayor prioridad, entonces ese elemento es el que se va a poner aquí. Porque aquí, en la posición 0, es donde va a estar el elemento de mayor prioridad siempre. Teniendo eso en cuenta y teniendo que todos los demás elementos va a ir bajando su prioridad hasta que aquí, el elemento que se encuentra aquí va a ser el elemento con menor prioridad. Tomando eso en cuenta, todo esto va a estar dentro del método insert, ¿ok? Para que cuando metamos el elemento, lo primero que haga sea introducirlo y después de introducirlo, ordenarlo, ubicarlo en una posición, dependiendo de la prioridad. Entonces, teniendo eso en cuenta, sabemos que el elemento de mayor prioridad siempre va a quedar acá. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos un remove, vamos a hacer un remove siempre de esta posición, porque ya sabemos que esta posición va a ser la que tiene siempre el mayor prioridad. Lo mismo con el pick. Cuando hagamos un vistazo al elemento de mayor prioridad, siempre lo vamos a hacer acá, porque sabemos que allá va a ser el elemento que tiene mayor prioridad. Ok, me parece que ha quedado claro lo que viene siendo el Priority Queue. De todas maneras, lo vamos a ver ahorita en código más a fondo para que quede más claro. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con el código. Bueno, primero que nada, tenemos aquí la interfaz Priority Queue, ¿ok? Creamos una interfaz y le vamos a dar un parámetro que viene siendo T, para que nosotros con esto vamos a indicar que puede ser de tipo genérico, o sea, cualquier dato que vamos a entrar. Entonces, como os había mencionado, tenemos aquí el insize, que es el tamaño de los datos que tiene el arreglo, el booleano empty, que este es un booleano que nos devuelve si está vacío o no, y los métodos que utilizamos, el método insert para insertar un nuevo elemento T, el remove, el pick, el head y el tail. Como había dicho, el head es el que usa nada más como referencia al principio, al final. El pick nos retorna el elemento con mayor prioridad, y el remove nos retorna el elemento con mayor prioridad y además lo elimina del arreglo. Y el insert pues elimina los elementos de acuerdo a la prioridad que estamos manejando. Aparte de estos, vamos a utilizar un último
una última propiedad que es el comparison. ¿Ok? Este comparison va a utilizar el mismo parámetro t que, como ven, dice que es un delegado. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Aquí vamos a guardar nosotros la, el parámetro de comparación. O sea, aquí en este comparison t, que le vamos a llamar priority key, vamos a guardar la función lambda con la que vamos a comparar nosotros. O sea, nuestro parámetro de comparación lo vamos a guardar en el priority key, o sea, en el comparison, para que nosotros podamos usarlo para ordenar. ¿Okay? Pero nosotros no sabemos cuál es el parámetro. El parámetro lo va a poner el usuario. Así que usamos un delegado para que podamos utilizarlo después en el array priority queue. ¿Ok? Esta parte de acá fue lo que más nos costó trabajo entender porque no sabíamos cómo implementar genéricamente una, una prioridad. Pero cuando entendimos nosotros la importancia o el uso de los delegados para los métodos, pues ya se nos hizo más fácil. Todavía no les voy a poner el programa. En el programa, cuando ya les ponga el programa es porque ya habrán entendido bien todo. Muy bien. Esto es lo que vamos a usar, ¿ok? Esto es todo lo que vamos a necesitar en la interfaz. Array Priority Queue. Perfecto. Empezamos con lo bueno. Array Priority Queue, vamos a pasarle la interfaz del Array Priority Queue. Vamos a crear un arreglo de test, llamar data, un índice de tipo entero y una capacidad inicial. Que la capacidad inicial es la que le vamos a mandar. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Aparte el comparison, los parámetros, las propiedades de lo que ya teníamos antes, ¿no? El comparison que va a ser el priority key, la capacidad y el tamaño de datos que tiene el queue. Esto va a ser el size, se va a componer del index aumentado en una unidad. ¿Por qué? Porque el index siempre va a ser el último elemento, ¿ok? Pero en una medición base 0. O sea, va a ir de 0 al último elemento. 0 como primer elemento. Y por eso el size es todo el index más 1. Porque el size no está en base 0. El size está en base 10 normal. O sea, el primer elemento del size es 1. Y el primer elemento de data es 0. Y como index es el índice de data, pues por eso te tiene que aumentar 1 para que nosotros lo podamos ver. Esto nos va a servir para nosotros aumentar o decrecer la capacidad del array y para visualizar mejor el debug. Para eso nos va a servir. Y bueno, hacemos el booleano empty, que es cuando es 1, porque cuando index es 0, significa que hay una posición. Por eso cuando es menos 1 es que está vacío. Ok, aquí tenemos el constructor. Este es el constructor del array priority queue. Como vemos, le vamos a pasar la capacidad y el comparison. Aquí es donde le vamos a pasar nosotros el parámetro comparar, ¿ok? Int y parámetro comparar. Si nos vamos nosotros a program, ignorando todo, enfocándonos solos en esto, tenemos el array priority queue, le vamos a pasar el tipo de dato que vamos a utilizar, en este caso son cajas, le damos el nombre y le damos new. Abrimos los paréntesis y la capacidad que va a tener es de 9. Puede tener 9 cajas, puede tener más, pero la capacidad inicial es de 9. Y aquí está el comparison, aquí está nuestro priority key. Okay. Ese es el parámetro de comparación. Ahorita lo vamos a ver, es una función lambda, ¿ok? Que utiliza el compare to para comparar. Ahorita lo vamos a ver. Ok, eso es lo que le vamos a pasar al array priority queue para construirlo.
va a iniciar con un index -1, o sea, de que está vacío. Una data con una capacidad que le vamos a pasar. La initial capacity es la capacidad que le vamos a pasar. La capacity es esto. Esto lo hacemos para poder nosotros decrecer o aumentar dinámicamente la capacidad. Por eso lo ponemos así doble. Y el priority key que viene siendo el comparison, o sea, el delegado. Ok, le vamos a llamar priority key. Ok, eso es todo lo que necesitamos para construir nosotros nuestro queue. Vamos a lo bueno. El insert. ¿Cómo lo vamos a manejar nosotros? Como lo habíamos mencionado, eh, tanto el insert como el remove y como el pick deben utilizar los elementos de mayor prioridad. ¿Ok? Pensemos nosotros en cajas. Queremos nosotros primero sacar todas las cajas más grandes, o sea, las de mayor volumen. Por lo tanto, eh, cuando, si el elemento está vacío, perdón, si el queue está vacío, pues ya no se puede, o sea, ya no se hace nada en el remove y el pick, pues está vacío el queue, entonces no hay nada que remover ni hay nada que echar un vistazo. Por lo tanto, cada vez que nosotros hagamos un insert, vamos a comprobar lo siguiente. Eso de aquí es para aumentar el tamaño del cube. Es decir, que si index +1, nos adelantamos nosotros a las posibilidades. Si index +1 es igual a la capacidad, o sea que si el siguiente elemento que estás a punto de meter, con ese llenas todo el cube, pues le cambiamos el tamaño, lo cambiamos por 2 y la variable capacidad igual la multiplicamos por 2. ¿Ok? Es todo. Es simple. Esta función es el resize con la referencia a data y lo que queremos hacer, ¿no? Eso es sencillo, ¿ok? Eso es para todo lo que hace el if. Y lo hace de primero porque es lo primero antes de empezar a agregar elementos, ya que si agregamos elementos y ya está lleno, pues no podemos seguir agregando elementos. Así que bueno, agregamos el elemento en el index +1, ya que verificamos de que si está lleno, pues duplicamos el tamaño. Pues ya lo podemos agregar este elemento que estamos pasando acá en el insert, lo agregamos en el index +1, hacemos index más para seguir creciendo. Ok, hasta ahí ningún problema. Hasta ahí es como todos los queues que hemos usado. Sin embargo, aquí viene lo bueno. Si size es mayor a 0, es decir, que si no está vacío el queue, esto podría ser igual if empty. Es más, vamos a cambiarlo. Y si es diferente a. Si. Ajá, esto. Si no está vacío. Si es diferente a empty. Si empty es falso. Si vacío es falso. O sea, si no está vacío, vamos a hacer todo esto. ¿Qué es esto? Ese es el ordenamiento del queue. Ese es el ordenamiento con base a la prioridad. ¿Ok? ¿Cómo vamos a ordenar esto? Vamos a crear un nuevo arreglo, un nuevo queue que va a ser con el mismo tamaño de datos que tenemos. ¿Por qué tamaño de datos y no capacidad? Nosotros nos dimos cuenta que al usar nosotros capacidad aquí, sí se ordenaban de una manera los datos, pero si lo querías utilizar lo mismo para ordenarlo de diferente manera, no se podía. No se podía porque estás usando toda la capacidad del queue. Entonces, hay elementos que están vacíos, por así decirlo. O sea, el queue existe, pero tiene espacios vacíos. Entonces, esos igual, espacios vacíos, también los utiliza para ordenar. Y es entonces donde crashea todo la lógica del ordenamiento. Por lo tanto, utilizamos size. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Eh, Creando este nuevo auxiliar que viene siendo un data diferente, vamos nosotros a copiar toda la información de data, la vamos a pasar a auxiliar con el tamaño de size. ¿Ok? Aquí tenemos un comentado
de otra forma de copiar. Sin embargo, lo dejé para hacer un énfasis que en la diferente funcionalidad de esto. Aquí, para copiar, es más fácil copiar con esto porque es más rápido de escribir. Sin embargo, este parámetro 0 es donde vamos a empezar a copiar. ¿Ok? Hasta que termine todo. Sin embargo, sentimos que es más preciso y es más exacto, más específico. Decir, ¿de dónde? ¿Para dónde? Y el tamaño de lo que quieres copiar. Y no solo desde dónde, sino exactamente lo que quieres copiar. Y es ese size. Así que esto ya lo podemos borrar. Ahora, ya teniendo que esto ya está copiado, o sea, básicamente data es igual a aux. Sí, data es igual a aux. Ordenamos data, perdón, ordenamos el aux. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué tenemos que crear nosotros una copia de data? Porque no podemos ordenar data nada más. Así como así no se puede. Así que tenemos que crear una copia de auxiliar de data. Ordenamos la copia de data y después esa copia de data ordenada la pasamos a data ya ordenada. ¿Okay? Aquí sí ya lo ponemos porque lo que queremos es copiar todo. ¿Sí? Aquí sí usamos esta forma de copiar porque data, que es de donde vienen los datos a copiar, tiene un tamaño más grande que auxiliar. ¿Okay? Y si le ponemos que copie desde cero, va a copiar desde cero todos los tamaños, todos los, va a copiar toda su capacidad y nosotros solo queremos los datos que hay, no queremos nada más. Por eso lo hacemos así. Una vez ya copiado, ¿ok? Pues de auxiliar para data, sí le puedes pasar todo el desde cero, porque data es mayor, entonces no va a haber ningún problema. Ok, con esto ya ordenamos pues nuestro queue. Estas 4 líneas son las que nos permiten a nosotros ordenar de acuerdo a esta prioridad. ¿Qué es lo que pasa aquí? Este sort utiliza lo que viene siendo el comparison, que viene siendo el comparison, en donde se guarda la función de comparación. Es decir, que en el queue o en la red auxiliar se va a ordenar de acuerdo a lo que está acá. ¿Y qué es lo que está acá? Esto. Ok, aquí es esto. Vamos a comprar X y vamos a comprar Y. Vamos a comprar X con Y. Vamos a comprar el volumen de X con el volumen de Y. Y lo que salga mejor, perdón, lo que salga más alto es lo que va a poner de primero. Ok, vamos a comentar este remove para que vean. Creamos nosotros estas cajas. Estas cajas tienen un nombre y tiene una altura, una base y una profundidad. Y el volumen es la multiplicación de altura por base por profundidad. ¿Ok? Entonces le damos altura, base y profundidad. Tiene volumen 8, volumen 32, 16, 24, bla, bla. Entonces las agregamos en orden. Es decir, que nosotros al agregarlo, es más, vamos a mostrarlo así. Vamos a comentar esto de acá. Nosotros, sin estas líneas, se agregan, estas cajas se agregan así como vienen. Caja 1, caja 2, caja 3, caja 4 y caja 5. Caja 1, caja 2, caja 3, caja 4 y caja 5. Sin embargo,
Estas tiene volumen 8, tiene volumen 32, o sea, están desordenadas. Pero al quitarle esto, ya se activan estas 4 líneas de ordenamiento y se ordena. En este momento le tengo puesto que sea por volumen pequeño. El X se va a comparar con el Y, o sea, digamos que caja 1 se compara con caja 2 y va, va a ser de mayor prioridad el que tiene el volumen más pequeño. Si yo quiero, por eso está acá, por eso empieza acá, caja 3 es el siguiente, caja 4 es el siguiente, caja 2 es el siguiente y de último caja 5 con el mayor volumen. ¿Ok? Si yo quisiera que esto sea diferente, si quisiera que de primero me muestre los, el volumen mayor, solamente cambio eso de acá, el Y con la X, ya me muestra B mayor prioridad. Aquí lo tenemos seleccionado nada más para hacer énfasis de que este lado es lo de mayor prioridad. ¿Ok? Bueno, así funciona el insert. Y pues ya teniendo en cuenta que cada vez que se agrega un elemento, se ordena todo el queue. Para hacer el remove y el pick, simplemente es remover el elemento 0, o sea, el elemento inicial, data 0. Es remover el data 0 y ya, porque en data 0 es donde están el elemento de mayor prioridad, porque ya está ordenado el queue. Como ya está ordenado el queue y de acuerdo al orden del queue, el primer elemento siempre va a ser el de mayor prioridad, pues quitamos siempre el primer elemento, que es el que tiene la prioridad más alta. Como lo hacemos, primero si es empty tiramos una excepción porque pues no podemos eliminar algo que está vacío. Entonces, si index menos 1, o sea, que si queremos eliminar y esto llega al quinto de capacidad, vamos a dividir la capacidad entre 2 o a la capacidad inicial, lo que sea mayor entre esas dos cosas. Ok, en new capacity y ya le hacemos el resize a la new capacity, capacity con la new capacity y ya eso es únicamente para hacerlo más pequeño. Déjame ver cuánto tiempo tengo. Ok, perfecto. Ahora, vamos a guardar data 0, que es el primer elemento en esta variable temporal. ¿Por qué? Porque data 0 se va a volver default. O sea, data 0 ahora va a regresar a su valor inicial, que es default, o sea, que es vacío, por así decirlo. Y entonces vamos a arrastrar todos los datos siguientes un lugar hacia atrás. Lo vamos a hacer con este for, en donde vamos a ir de 0 hasta el tamaño del queue, el tamaño de datos de queue, donde 0 va a ser igual al siguiente. O sea, con esto arrastramos el siguiente dato hacia atrás, y el siguiente dato hacia atrás, y el siguiente dato hacia atrás, y el siguiente dato hacia atrás, para llenar el espacio que dejamos en data 0. Hacemos index menos menos para hacer referencia a que pues decreció el queue y retornamos la variable temporal donde habíamos guardado data 0. Esto lo que hace es remover el de mayor prioridad. Como pueden ver, tenemos acá que insertamos todos los datos en orden de prioridad. Aquí está. Y hacemos el remove. Mostramos qué remove hicimos, que es caja 5, o sea, el de mayor prioridad.
y pasamos este elemento acá, este elemento acá, este elemento acá y este elemento acá. Y por eso de 5 pasamos a 4 en 6 y todo se corrió un lugar a la izquierda. Y para el pick, pues únicamente es lo mismo. Para el pick es únicamente lo mismo. Hacemos right line priorityQ.pick y nos debe no remueve nada. Esto únicamente retorna el elemento de mayor prioridad que viene siendo el 0. Aquí nos mostró el caja 1. Aquí nos mostró el caja 1 porque... ya. Porque lo tenemos puesto que es index. ¿No? Bueno, aquí le ponemos 0. Aquí le ponemos 0 y ya. Ahora sí, va a retornar el elemento de mayor prioridad. Retornó el 1 porque index va a ser 1 siempre. O sea, caja 1 siempre, no caja 1, perdón. El elemento de menor prioridad va a ser siempre acá. Va a estar siempre en index. Index va a ser siempre el elemento de menor prioridad, o sea, acá. Cuando hacía pick, me retornaba 1 porque aquí en el array priority queue no me había dado cuenta que en el pick tenía puesto index. Pero ya, si lo pongo en 0, pues sabemos que 0 va a ser siempre la posición de prioridad mayor, va a ser el principio de la fila. En una fila, los que están hasta el final son los que tienen menor prioridad. O sea, en una fila siempre vas a atender a los que están hasta adelante. Entonces, por eso lo hicimos de esta manera, porque los ordenamos, ponemos con mayor prioridad a los que están hasta adelante, y cada vez que haces pick o haces remove, quitas al que está hasta adelante porque es el que tiene mayor prioridad. Ok, y para demostrar que no se remueva, aunque se ve en el código, pero para que se muestre que no se está eliminando nada en el pick, se hace pick y aquí está, caja 2. No se quitó. Ahora, muy bien. Ese es el Array Priority Queue. Aquí es donde nosotros damos el parámetro de comparación. Si nosotros, no sé, pensemos por un momento que lo que tenemos acá no son cajas, son copias. Copias. Copias 1, copias 2, copias 3. ¿Ok? Esa es la fila de copias que tenemos que hacer, o la fila de impresiones, lo que quieras. Entonces, 8 es volumen, es de cantidad de copias, cantidad de copias, cantidad de copias. Si lo que queremos nosotros primero es que se impriman o que saquen copias los que menor cantidad, pues aquí le pasamos la prioridad de menor cantidad. O sea, que se ordenen de menor a mayor. Y así en el queue van a estar los que tienen menores copias o menores hojas. Y son los primeros que van a salir. P3, P4, y al final los que tardan más. Y así terminas antes los libros, o tal vez no antes, pero sí hay algunos, los que tienen menos vas a terminar antes y eso puede facilitar el trabajo, o qué sé yo, ¿no? O sea, a lo que voy es que este es un tipo abstracto de datos genérico, portable, modificable para cualquier parámetro de comparación, gracias a la función lambda y al delegado comparison que estamos usando. Esto no sirve. Es cuando todavía no estábamos entendiendo lo del compare to. Y es lo que hace. Aquí tenemos el debug
que es para dibujar la impresión. Y aquí lo mismo en Program, donde creé la clase de cajas. Hice un debug también para mostrar el nombre de acuerdo a al orden de que estamos usando. O sea, si no pones esto, te va a poner kiwi.caja o algo así. Entonces, en vez de eso, pues que muestre el nombre. Podemos hacer igual que muestre el volumen. Pero pues ya con el nombre es... O sea, ya con volumen es más visual que esté ordenado. Pero pues viene siendo lo mismo, ¿no? ¿Eh? Y pues así como funciona esto. Si queremos ver cuál es el inicio, cuál es el final, acá. Tail y hasta ver cuál es el que está al inicio y cuál está al final. Ahí está, ¿no? Tail, que es el 36, y Head, que es el principio, este acá. Y bueno, es así como funciona el Priority Queue. Si me permite decirlo, por un momento sí creí que era muy complicado, muy complejo, no sabíamos cómo implementarlo. Pero una vez que entendimos que la lambda es lo que le vamos a pasar y lo va a recibir el delegado, ya lo demás fue más mecánico. La verdad fue un reto, no lo voy a mentir. Pero lo logramos. Y es así como funciona el Priority Queue en el Array Priority Queue. Muchas gracias.